En este video vamos a ver el importante tema de las celdas referenciadas de manera absoluta o referenciadas de manera relativa. Absoluta es que esta referencia no cambia. A veces es importante que una celda no cambie ni en columna ni en fila. En otras es importante que cambie y es lo mejor. Vamos a ver en este ejemplo la tabla del 7. Vemos que si yo hago la fórmula de multiplicación para esta fila, 7 por 1, yo quiero que la siguiente me cambie a 7 por 2, a 7 por 3. O sea, me conviene que cambie la fila, no la columna, pero sí la fila. Veamos cómo es esto. Le doy igual para multiplicar. Empiezo una fórmula siempre con igual. Igual, esta celda que contiene el 7 por esta celda que contiene el número a multiplicar, que sería 1 en este caso, y le damos Enter. Si yo copio hacia abajo la fórmula, lo que me conviene es que me vaya cambiando la fila. Esto pasa, por ejemplo, aquí en la fórmula original tenemos E2, G2. Si yo copio hacia abajo, lo puedo hacer con control C o también con este cuadrito de autorrelleno. Si yo hago clic con el botón izquierdo en este cuadrito, hago clic y arrastro, a la siguiente fila se copia el contenido de la primera. Entonces vemos que cambia. Si aquí tenemos E2, G2, aquí se actualiza a E3, G3. O sea que me está apuntando a las celdas que necesito. Este me está apuntando a la E2 y a la G2, como vemos acá. Se actualiza al copiarla hacia abajo, se actualiza la fila, pero no la columna. Si yo copiara esta fórmula y la pego acá, me da valor, me da algo que no, un resultado erróneo, porque se actualiza la columna. Como me desplazo en columna hacia la derecha, él se actualiza. Ahora, en vez de ser, porque originalmente es E2 por G2, entonces acá se actualiza y cambia a la siguiente columna, F2 por H2. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre que copiamos nuestras fórmulas de una celda a otra, tienden a actualizarse si no se referencian de manera absoluta. Sigamos con este ejemplo. Seguimos copiando nuestra fórmula hacia abajo y todo sale bien debido a que se actualiza, no cambia el número en la columna, pero sí se actualiza la fila. Esto es muy conveniente. Entonces, en este caso tenemos una referencia relativa, porque siempre va cambiando. Cambia de acuerdo a dónde se va poniendo la fórmula. Ahora vamos a mirar el concepto de referencia absoluta con un ejemplo. Si quiero que al cambiar el valor de esta celda también se cambie el valor de mi tabla de multiplicar, entonces lo que debo hacer es referenciar esta celda acá en esta. Le pongo igual y hago clic en la celda que quiero y me queda apuntando a esta celda. Ahora, si yo copio hacia abajo, como está referenciado de manera relativa, él me va a cambiar y eso no me conviene. Si yo copio hacia abajo, y que tengo 0, ¿por qué? Acá el original me dice que está apuntando a B2, pero la siguiente estaría apuntando a B3, la siguiente a B4, la siguiente a B5, y como estas celdas no tienen contenido, entonces se pone en 0. ¿Qué debo hacer? Aquí debo hacer uso del concepto de referencia absoluta. ¿Qué quiero que no cambie? En este momento es claro que no quiero que cambie la fila, porque a medida que yo voy bajando, me va referenciando una nueva fila. Entonces lo que yo quiero es que siempre me apunte a la fila 2, como está el original. El original me dice B2. Entonces lo que hago es ponerle un signo de
peso a el número. El número me representa la fila y la letra me representa la columna. En este caso es B. Por el momento, dejo entonces de manera absoluta, con la ayuda del signo pesos, la celda. Ahora, como yo no estoy cambiando en columna, pero sí estoy cambiando en fila, voy a ver el efecto que no cambia la fila, porque estoy referenciando siempre a la fila 2 de la columna B. Bien, como tenemos esta celda referenciada de manera absoluta respecto a la celda, a la fila, pues en este caso la 2, tenemos que siempre estamos refiriéndonos a la fila 2 de la columna B de manera absoluta. Bien, por eso cada vez que yo cambio acá a 7, obtengo una nueva tabla, la tabla del 3. ¿Por qué? Porque en todas mis celdas de este operador estoy referenciando a B2. Bien. Ahora, ¿qué pasaría para entender aún más el concepto de referencia absoluta? Esta vez respecto a columnas. ¿Qué pasaría si yo quisiera trasladar mi tabla de multiplicar de este lugar, la copio y la pego en este lugar? Se me descuadra todo. ¿Por qué? Si bien continúo referenciando a la fila 2 de manera absoluta, miramos que no cambia. Como H, o bueno, la columna a la que hacemos referencia de este número no está referenciada de manera absoluta, ya que no tiene el signo pesos. Eso quiere decir que está referenciada de manera relativa. Entonces, cuando yo mueva esta fórmula de aquí a acá, me va a cambiar también la columna, porque está relativo al lugar que señala la primera celda. Por ejemplo, ¿qué nos dice lo que está en la celda E, en este caso la E2, ¿no? Nos dice B, que sería 1, 2, 3. Tres columnas hacia la izquierda y dos filas hacia abajo. Entonces tenemos B2. Eso nos está diciendo esa fórmula. Entonces que yo cuento 1, 2, 3 y encuentro AB. Entonces si yo traslado esa fórmula acá, como la columna sigue referenciada de manera relativa, me va a contar 1, 2, 3 y por eso me está apuntando a H, porque es relativo a la posición que estoy tomando como referencia. Bien, ¿cómo solucionamos esto? Entonces, si vamos a trasladar esta, es deseable que no me cambie tampoco la columna. Entonces le pongo signo pesos a la columna, en este caso B, porque no quiero que se salga de B ni de la fila 2. Entonces, esta formulita o esta referencia yo la copio, hago clic en el cuadrito de autorrelleno con el botón izquierdo, hago clic y arrastro para también arrastrar la fórmula hasta acá. Y entonces llevo la fórmula a todas estas celdas, arrastrándola, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Arrastro esta fórmula original referenciada de manera absoluta y todas me quedan referenciadas de manera absoluta, porque son como una copia. Bien, ahora cuando yo pase de nuevo mi tabla a otro lugar, ya no se me va a desordenar. ¿Sí ven? Porque está referenciada de manera absoluta. Aquí también estoy apuntando a B2, aún corriendo la tabla. Entonces también puedo correrla no solo hacia arriba, sino hacia abajo. Puedo pegar y no tengo problema. Si yo quito el 3 y pongo el 8, por ejemplo,
voy a tener 3 copias de la tabla del 8. Entonces aquí vimos en este video las 3 maneras de referenciar. Pues como referencia relativa, la primera, o sea que cambia. En este caso no tenemos signo pesos en la fórmula porque queremos, es deseable que cambie. A mí me interesa que siempre que yo corra esta fórmula de aquí a acá, entonces pase de 5 a 6, como sucede en este caso, porque está todo referenciado de manera relativa. Ahora, si yo quiero que las cosas no cambien, como en este caso, donde quiero siempre apuntar a B2, entonces le pongo un signo pesos, tanto en la columna como en la fila. Si quiero que cambie la columna, porque puede darse el caso, pues entonces no le pongo el signo pesos en la columna, sino solo en la fila. Sería otro caso. Entonces, esas son las dos referencias relativas y referencias absolutas. Gracias por ver el video.